Continuamos en Las Cuatro Esquinas y esta noche hemos querido dedicar la entrevista central de nuestro programa a conocer un poquito más de la biografía, también de la bibliografía de, yo creo que ya se puede hablar de un personaje del mundo de la cultura de Antequera como es Juan Alcaide. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación, bienvenido a nuestro plató. Con mucho gusto. Bueno, la excusa, porque no deja de ser una excusa, cualquiera de las que utilicemos para echar un rato de charla con Juan Alcaide, es la publicación de la última de esa densa bibliografía que decíamos que tiene Juan Alcaide de la Vega. Memorial de Retaguardia, un libro en el que muchísimos antequeranos de la misma quinta se van a sentir muy pero que muy identificados, porque estamos hablando de historias basadas en hechos completamente reales de lo que usted da en denominar la generación del silencio o la generación de los niños de la guerra. Sí. ¿Qué es esto de la generación de los niños de la guerra o la generación del silencio? En primer lugar, la generación de los niños de la guerra, pues es sencillamente aquellos que eran niños precisamente cuando en los años de la guerra civil. Y el desarrollo de sus vidas, desde la niñez a la adolescencia, transcurrió íntegramente envueltos en la guerra civil y en todas otras guerras que también hubo en aquel momento. Por ejemplo, la posguerra de la guerra civil, que también hay que tenerla en cuenta, la Segunda Guerra Mundial, y después hay dos guerras, una anterior y otra posterior. La anterior es la guerra de Abisinia, de la que yo, por determinadas circunstancias de mi vida, tengo memoria también, como explico en el primer capítulo del libro. Y después, digo la olvidada guerra de Abisinia, porque efectivamente hay muchos que la han olvidado, pero yo no, por unas circunstancias que explico en el libro. Y después, la otra guerra, que es a la que últimamente me refiero, pero que es justamente la más antigua, porque es nada menos que la guerra de la Galia de Julio César, que teníamos que traducir del latín en el examen de la reválida. Bueno, y con todo esto envuelto en ese desemboque de la niñez en la adolescencia, que es una etapa tan fundamental en la vida de una persona. Vamos a tener la ocasión de hablar con Juan Alcaide. Yo, pues siento, igual que muchísimo antequerano, una admiración especial por alguien que con 84 años es un ejemplo para el resto de la sociedad antequerana, continúa ejerciendo su actividad profesional y además esa gran vocación que siempre ha acompañado a Juan Alcaide, que es la de escritor. Sí. Pero creo que merece la pena que nos dediquemos a los escenarios y a las historias, a los relatos que recoge Memorial de Retaguardia, porque hay muchísimas anécdotas que a mí me han resultado especialmente curiosas, porque es una época que marca para el resto de la vida a una persona, ¿verdad? Indudablemente. Yo creo que es indudable que el hecho de experimentar, de vivir la guerra civil es como una licenciatura especial que tenemos nosotros, los de mi generación, que no la tienen las generaciones que nos siguieron. Y entonces es una experiencia vital, tan profunda, que naturalmente nos parece como si diéramos un máster de más que nosotros tenemos con respecto a lo demás. La guerra fue una constante en la adolescencia y en la niñez de Juan Alcaide y de una generación de antequeranos, todos ellos en torno a esa edad, lógicamente, sí, que hoy, sin duda, cuando lean este libro, van a tener la ocasión de recordar muchísimos escenarios. Vamos a intentar recrear algunos de ellos. Los bombardeos, los registros... Los registros. ¿Esto qué es? ¿O qué recuerda? ¿Cómo fueron? Yo quiero llamar la atención de que todo eso precisamente forma parte del libro. De manera que no voy a contar todo lo que puedo contar en el libro, porque entonces para eso está el libro. Pero resulta que lo que yo quiero hacer hincapié es que ese libro, por su formato, por su estructura,
pues está dentro de lo que pudiéramos llamar el poema en prosa, o bien también otra cosa que ahora está de moda, que es el microrrelato. Todos estos capítulos, por términos medios, son 2 páginas y media o 3 páginas. Y entonces resulta que después, aunque están estructurados cronológicamente hasta cierto punto, sin embargo, se pueden leer uno independientemente del otro. Y entonces resulta que, claro, yo creo que no cansa y que en fin, yo he creído darle una cierta amenidad, porque además no es un libro de historia, es un libro muy personal, en la que se habla de reflexiones, de sensaciones, de impresiones de un niño de la guerra, que además no cambio la perspectiva, es lo que sentía un niño de la guerra de aquel entonces. Bueno, yo tengo interés, aunque no nos vamos a meter a desmenuzar los relatos que aparecen ahí, que requeremos algunos de esos escenarios. Entonces, usted destaca los bombardeos, que es algo que todo el mundo se puede imaginar, los registros también, Sí. los paseos. ¿Cómo recuerda esos momentos? ¿Qué es esto de los paseos, por ejemplo? Los paseos es una expresión que había, que no la utilizo en el libro, pero que no cabe duda de que había bombardeos, registros, por ponerlo en plan de retaguardia. Y después veíamos que eso sí habla de una cierta investigación, búsqueda de personas, de persecución de personas que daban por resultado la muerte violenta de esas personas, en su mayor parte. Y entonces resulta que yo me acuerdo de una anécdota que es la de mi abuelo, que murió en el año 42 y murió de muerte natural. Y a mí me sorprendió mucho, porque yo creía que la muerte no existía nada más que violentamente, debido a mi experiencia de la guerra. Jamás. Por ejemplo. Yo creo que es un ejemplo muy gráfico de lo que llega a marcar el día a día durante una guerra, de los que tuvieron la ocasión de, en ese momento desafortunada o como lo queramos decir, de ser niños durante una guerra civil, hasta el punto de que cuando se produce un incidente lo primero que se le viene a uno a la mente es aquellos recuerdos que tiene usted de su niñez, ¿no? Sí, eso me acuerdo yo perfectamente de una incidencia en la vida de Antequera, ocurrida mucho tiempo después, en los años 80 quizás, no recuerdo bien exactamente. Yo estaba casado ya y con hijos, de verdad que calculo que sobre esa fecha, que había una tienda en la calle, en la Carrera, de artículos electrodomésticos y material de bares, y entonces no sé si se produjo un incendio o lo que sea, en plena noche o madrugada. Y yo oía las ambulancias y también empezaron a explotar bombonas de camping gas en eso, y se oían intermitentemente las explosiones. Y entonces yo y los que estaban en mi calle, amigos míos que también pertenecían a la misma generación, enseguida nos transferimos a los tiempos de la guerra, en que oíamos el paqueo de los morteros en los montes de alrededor. Más momentos, situaciones que nos llaman la atención al leer el libro, como por ejemplo, bueno, pues algo que se seguía también en Antequera, sí, como esto de la guerra de Abisinia que usted ha mencionado. Sí. ¿En qué momento Juan Alcaide tiene contacto, conoce lo que pasa allí, igual que muchísimos antequeranos, pero en su caso de una forma curiosa que recoge en su libro, ¿no? ¿Te refieres a la guerra de Abisinia? Sí. La guerra de Abisinia fue por un azar de mi vida, que enfrente de donde yo vivía había una casa en la cual había una barbería. Entonces yo, como vecino, conocía al barbero y a la familia, pero independientemente de eso tenía una cortina de bambú
Y entonces a mí me gustaba tocar y hacer sonar la cortina de bambú. Y entonces me acercaba allí. Entonces, poco después, pues me entraba allí y veía a la gente que iba a la barbería discutir acaloradamente, uno a favor de los abisinios y otro a favor de los italianos. Y por otra parte también veía las revistas ilustradas de la época. Y entonces, pues me informé a una edad impropia de la guerra de Abisinia. Otra de las imágenes que recrea en su libro, que llamará la atención y se sentirá muchísima gente identificada con ellos, es esto de los cafés cantantes. Sí. Bueno, los cafés cantantes, eso era una constante de la época, en los años 40-50, que la posguerra, por tanto. Y entonces resulta que eso me acompañó a mí a los primeros años de la universidad, que había también en Granada. Y aquí, concretamente en Antequera, pues a mis 14 o 15 años, yo entraba, digamos, surrepticiamente y me quedaba en la puerta casi para ver el café cantante de Antequera, que era en el Platamar, en el antiguo Platamar. Y allí en el Platamar, pues había de vez en cuando actuaciones de distintas vocalistas, y después, cuando no eran vocalistas, eran orquestinas que tocaban piezas más bien clásicas, ¿no? Y después la canción, y todo esto se refleja en uno de los capítulos del libro, los cafés cantantes. Un realismo total con el que describe usted escenarios en Memorial de Retaguardia, y algunos escenarios que que si no se incide en ellos, sí se transfiere de la lectura. Como por ejemplo, la lucha de clases, que era tan patente. Por ejemplo, sí, en la indumentaria de un niño de la guerra, sí, y en el roce que se producía cuando hablaba con gente que a lo mejor podría pertenecer a otra clase distinta. Ese es un capítulo, la lamentable historia de una indumentaria, que era que siempre, hombre, por la moda de la época, por el mimetismo de la época, pues decía, te pones esto, lo otro, te vayas. Y siempre tenía uno que quitarse y ponerse insignias y cosas porque no estaban bien. Por ejemplo, yo tenía unos tirantes con los colores de la bandera nacional, amarillo y rojo. Y entonces me senté en la puerta de mi abuelo, de la zapatería de mi abuelo, tranquilamente en la calle Estepa. Y entonces uno que pasaba, que era amigo nuestro, pues me cogió, casi dándome, y me entró fuera, y me daba cuenta de esto, en plena dominación roja, pues tenía yo la bandera nacional en los tirantes. Y me quitaron los tirantes y me pusieron una soga. Pero eso es lo que había. Lo importante que era, o lo pendiente que había que estar en esta ocasión de la indumentaria, por ejemplo, y a veces los roces, ¿no? Porque me ha llamado tristemente también la atención de otro ejemplo de la lucha de clases, ¿no? Esta anécdota de la arena, sí, y de, bueno, pues cómo no se podía ir más arreglado de la cuenta de determinado escenario con determinada gente, ¿no? Yo tenía, mi padre, y concretamente mi madre, me arregló muy bien. Precisamente yo creo que era, creo recordar, era mayo, para la novena de San Juan. Era la víspera de la guerra. Y entonces resulta que vi de pronto a dos muchachos jovencitos, pero mayores que yo, naturalmente, un niño y una niña, que iban con sacos de arena para venderlos por las calles. Y entonces me dijeron, yo estaba allí en la puerta esperando que mis padres se arreglaran para salir juntos, y entonces vinieron, me dijeron que si yo quería, y yo no quiero nada de eso. Y entonces me pusieron perdido de arena, que me lo echaron encima, y me enterraron en arena prácticamente. Bueno, una situación de una sociedad, al final, en aquella época era muy clasista. Una expresión de eso, de la lucha de clases y de esa enemistad que había, o ese incluso odio
más o menos larvado, más o menos patente que había entre las distintas clases sociales. Conmovedora también la historia que le escuchaba decir antes de comenzar la entrevista, relacionada con unos Reyes Magos que nunca llegaban, porque en la guerra no podían llegar. ¿Cómo? Los Reyes Magos, que nunca llegaban. Los Reyes Magos, sí. Los Reyes Magos, sí, porque los Reyes Magos, en fin, la tradición de los Reyes Magos. Yo siempre me he figurado los Reyes Magos y me sigo figurando, porque los Reyes Magos existen y no han muerto. Cabalgando en camellos, pero a una altura supersónica, y entonces resulta que lógicamente pues después descendían y por eso podían visitar tantas cosas por la velocidad y por la altura. Y entonces resulta que en aquellos tiempos pues no existían los Reyes Magos, no había Reyes Magos, porque se había suspendido todo. Nosotros seguíamos viéndolo, pero no se atrevían a bajar. Y no se atrevían a bajar porque ni los monárquicos ni los republicanos le prestaban atención. Los monárquicos porque estaban siempre liados en plan de lucha de dinastías, y los republicanos porque odiaban a los reyes. Además es que nos quedamos sin reyes durante unos cuantos tiempos. Y las purgas, sí, con aceite de resino. Sí, la purga era una costumbre de la época, que después se extendió también como represalia o como castigo. Las purgas eran que estaba uno tan campante viviendo la vida cotidiana, y de pronto decía: a ver, enséñame la lengua. Uno enseñaba la lengua y decía: esta lengua está sucia, hay que purgar a este. Y purgaban, a cada instante nos purgaban. Y lo pasábamos fatal, por cierto. Y el aceite de resino fue una de las cosas que yo odiaba más. Incluso era además muy desagradable. Y las purgas además se establecieron como medida de represión contra las personas mayores. ¿Vamos? Las purgaban, les daban purga y le pelaban también, le pelaban al cero a las mujeres. ¿Sí? Eso eran las purgas. Juan Alcaide, testigo de excepción de muchas generaciones, sí, empezando por la generación de los niños de la guerra, sí, y muchísimas más que las que usted, bueno, pues ha vivido en primer plano, porque además hoy por hoy se puede decir que ha habido además dos momentos clave: el momento en el que se generó la dictadura tras la guerra y el momento en que se resolvió la dictadura, donde usted también fue, bueno, pues vivió como parte activa, protagonista aquí dentro de su sociedad local antequerana. Bueno, te refieres quizá al momento en que ya murió Franco y entonces se estableció o se inició la etapa de la transición. Sí, entonces, dejando a un lado ya las historias con la muerte de don José Muñoz Burgos, que era el director del Sol de Antequera. Y entonces me hice cargo yo de la dirección en funciones del Sol de Antequera, para continuar el periódico y que no se extinguiera. Y entonces, justamente en ese periodo, es cuando se produce la transición, las reuniones en Antequera de distintos partidos políticos, etcétera, etcétera. Y todo eso, en cierto modo, lo viví yo en primera línea, digamos, o en la modesta línea del periodismo local, pero lo viví yo de una manera directa. Yo tuve conversaciones con diversas personas, políticos de aquel primer momento de la democracia. Yo no puedo por menos que aprovechar la presencia, como decimos, de un testigo de excepción de la historia contemporánea de Antequera, para preguntarle sobre temas de los que hoy se hablan mucho. Sí. Por ejemplo, la memoria histórica. ¿Cuál es la percepción que tiene de lo que hoy debaten algunos que no tienen memoria de aquello? La memoria histórica es un cabelo político.
yo no creo en la memoria histórica. Yo creo en la memoria personal, que es la que yo doy ahí. Y después, naturalmente, como consecuencia de ello, he vivido concretamente yo, personalmente yo, he vivido las distintas reacciones. Y entonces yo de eso me fío. De lo que dicen otros, no. Y entonces resulta que ahí hay una frase en el encabezamiento del libro que se atribuye a Shakespeare, pero digamos que es anónimo. La historia es algo que nunca ocurrió, contado por alguien que no estuvo allí. Y entonces yo añado, yo sí estuve allí. Era un niño tan solo, pero estaba. Bueno, lo que está claro es que son momentos a los que tenemos que hacer lo imposible para no regresar nunca. Y ahora tengo que preguntarle por otra opinión particular de alguien que ha vivido tanto como ha vivido usted. Los que hoy lloramos tanto con esto de la crisis, que esto es el fin del mundo, y usted ha vivido toda la posguerra completa en una época en la que había una situación económica bastante grave. Bueno, vamos a ver. Yo también se habla en el libro, y además en la presentación del libro también hablé yo. Yo he nacido en tiempo de crisis, porque en el 29 se produjo un crash financiero internacional que llevó al suicidio a muchos que habían sido riquísimos en el día anterior. Y me voy a morir en tiempo de crisis. Incluso la publicación del libro es de autor, o sea, yo soy el editor de ese libro. Quien me lo ha imprimido, que se dice imprimido, no solamente impreso, es Gráfica San Rafael, pero el editor soy yo. ¿Por qué? Porque yo pensaba en la posibilidad de que hubiera una editorial de raigambre nacional que se encargara de la distribución y de la difusión del libro, pero lo intenté. Y entonces no me rechazaron abiertamente el libro, pero sí me dijeron que sí, pero en tiempo de crisis, estamos en crisis, vamos a ver cómo. Y entonces yo vi, esto lo terminé yo en el 2009, yo vi que había mucho, transcurría el tiempo, yo cumplía años, y el libro no se iba a publicar, y como yo quería que se publicara antes de palmar, pues resulta que yo me lo he hecho yo la edición. Eso es crisis, debido a la crisis. Ahora también lo digo aquí, que he vivido muchas inconveniencias con la guerra, que es también en tiempo de crisis, pero nunca nos ha faltado, y siempre ha estado en esta, así lo digo yo, la esperanza. Y eso es lo que hay que hacer, tener siempre esperanza. Es la única virtud que es primordial y fundamental en este tiempo. Si pierdes la esperanza, pues te deprimes. Bien entendido que yo estoy vacunado contra la depresión, porque nunca he tenido sueldo fijo. Los que tienen sueldo fijo dicen, bueno, pues yo estoy deprimido, yo tengo depresión, porque sigo teniendo derechos. Pero como yo digo, hombre, si me deprimo y dejo de trabajar, dejo de comer y de comer a mi familia, pues he tenido que aguantar todas las crisis habidas por haber y echarle valor. Y como por otra parte he ejercido una profesión muy interesante, muy importante y muy necesaria, pero también muy problemática. Y entonces resulta que, claro, lógicamente la profesión me ha dado la posibilidad de tener que salir forzosamente a la calle, de relacionarme con toda clase de gente. Y todo eso son una serie de vivencias
que le ayudan a uno a vacunarse contra las depresiones, contra las crisis y contra todo, porque no le falta a uno la esperanza. Palabras sabias de Juan Alcaide a sus 84 años, que cumplió el 28 de marzo, ¿no? El 28 si no de marzo. hemos leído mal por aquí. Yo antes de despedirle quiero preguntarle por una frase que aparece aquí en el previo del libro, que es en la dedicatoria, ¿no?, que usted hace a sus hijos y a sus nietos a los que dedica este libro, Sí. y le dice que no vuelve a ocurrir. Sí, la guerra. En relación a la guerra. Que esto no vuelva a ocurrir, ¿eh? Pues con esa frase nos vamos a quedar. Vamos a ver si hacemos lo posible para evitar todas esas confrontaciones políticas que puede llevar en países, lamentablemente siguen ocurriendo. Me permite, Por supuesto que sí. solamente, yo creo, Señor, líbranos de la mediocridad reinante en España. Bueno, pues nos quedamos también con esa frase. Bien. La segunda que quiere añadir Juan Alcaide, antes de la despedida, del autor del Memorial de Retaguardia, un libro recomendable para los que vivieron en la generación de los niños de la guerra, y yo creo que también para los que vivieron generaciones posteriores, para que sepan lo que verdaderamente es una crisis y lo que verdaderamente pasó, y que nos intenta contar hoy gente quizá más joven, que apela a una memoria histórica que usted ha calificado hoy aquí de camelo. Sí. Juan Alcaide, gracias. Nosotros seguimos con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas.